La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia. Arrasó ciudades enteras y dejó alrededor de 80 millones de muertos. Uno de sus episodios más brutales fue Stalingrado. No fue una guerra limitada a los frentes militares. Alcanzó a la población civil, destruyó economías y alteró para siempre el equilibrio del mundo. Pero una catástrofe de semejante magnitud no surgió de repente, ni empezó únicamente en 1939. Su origen venía de mucho antes. ¿Cuáles fueron realmente las causas de la Segunda Guerra Mundial? En la mañana del 11 de noviembre de 1918, Europa despertó entre ruinas, hospitales saturados y millones de hombres todavía desplegados en líneas de combate. Después de más de 4 años de guerra continua, los cañones callaron en el frente occidental exactamente a las 11:00. La contienda terminaba dejando un continente devastado, con ciudades destruidas, economías exhaustas y generaciones enteras marcadas por la pérdida. Durante años, el frente occidental se había extendido desde el Mar del Norte hasta Suiza. Británicos, franceses, alemanes y más tarde estadounidenses quedaron atrapados en una guerra de trincheras hecha de barro, alambre y artillería. En muchos sectores, conquistar unos cientos de metros costaba miles de vidas. La guerra también alcanzó Europa Oriental, los Balcanes, Oriente Medio, África y Asia. En los mares actuaron submarinos y grandes flotas, mientras en el aire surgía por primera vez una guerra organizada entre aeronaves. El costo humano fue inmenso. Más de 8 millones de soldados murieron y millones más quedaron heridos. Entre la población civil, hambre, epidemias y violencia elevaron las víctimas a cifras igualmente devastadoras. Francia perdió una parte enorme de sus hombres movilizados y batallas como el Somme dejaron decenas de miles de bajas en un solo día. Al comienzo, muchos gobiernos habían prometido una guerra rápida. La realidad fue distinta. Ametralladoras, artillería pesada, gas venenoso y tácticas obsoletas convirtieron la contienda en una matanza prolongada. Francia y Bélgica sufrieron algunas de las peores destrucciones del conflicto. El equilibrio comenzó a cambiar en 1917. El 6 de abril, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, citando la guerra submarina sin restricciones y los intentos alemanes de acercarse a México. Con el tiempo llegaron nuevas tropas, crédito financiero y material industrial a gran escala. La Fuerza Expedicionaria Estadounidense, dirigida por el general John J. Pershing, empezó a reforzar a unos aliados que llevaban años agotando sus reservas humanas. Al mismo tiempo, el bloqueo naval sobre Alemania se hizo cada vez más duro. Ese mismo año, Rusia se hundió en 2 revoluciones sucesivas. La primera derribó al régimen imperial. La segunda llevó al poder a los bolcheviques, que decidieron abandonar la guerra. El resultado fue el Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918 en la actual Brest, Bielorrusia. Rusia renunció a sus pretensiones sobre Finlandia, Ucrania, Estonia y Letonia, además de territorios polacos y lituanos antes sometidos al imperio zarista. Para Berlín, aquello abrió una oportunidad inmediata: trasladar fuerzas enteras hacia el oeste. Con esas tropas disponibles, Alemania lanzó su última gran ofensiva en 1918. Durante semanas avanzó con rapidez y a finales de julio algunas unidades quedaron a unas 50 millas de París. El Kaiser Wilhelm II aseguró a la población alemana que la victoria estaba al alcance. Pero el impulso comenzó a agotarse. Las pérdidas crecían, el abastecimiento fallaba y enfrente aparecían cada vez más soldados estadounidenses frescos. En agosto, los aliados iniciaron la contraofensiva, que luego sería conocida como la Ofensiva de los 100 días, empujando de forma constante a las líneas alemanas. Mientras el frente retrocedía, los aliados de Berlín empezaron a rendirse uno tras otro. Bulgaria capituló en septiembre. El Imperio Otomano firmó armisticio en octubre. El 3 de noviembre, Austria-Hungría acordó una tregua cerca de Padua, en Italia. Alemania quedaba prácticamente sola frente a una coalición superior en recursos y hombres. A finales de septiembre, sus propios jefes militares informaron al Kaiser de que la guerra estaba perdida y que era necesario solicitar cuanto antes un armisticio. El 4 de octubre, el gobierno alemán se dirigió al presidente estadounidense Woodrow Wilson para abrir negociaciones.
Wilson había presentado sus 14 puntos como base de una paz futura, defendiendo acuerdos públicos, reducción de tensiones y una organización internacional que evitara nuevas guerras. En Berlín se esperaba que una mediación estadounidense permitiera condiciones menos severas que una capitulación directa ante Francia y Gran Bretaña, pero la situación interna alemana ya se estaba descomponiendo con rapidez. El bloqueo naval había provocado escasez de alimentos, inflación y cansancio extremo en la población civil. En puertos y fábricas crecía el descontento. A finales de octubre, marineros alemanes en Kiel se amotinaron al recibir órdenes para una operación final considerada suicida. La rebelión se propagó hacia ciudades costeras y centros urbanos como Hannover, Frankfurt del Meno y Múnich. Consejos de obreros y soldados comenzaron a surgir mientras la autoridad imperial se deshacía ante los hechos. En medio de aquel desorden se anunció la abdicación del Kaiser Wilhelm II y fue proclamada la República Alemana. 2 días después, Matthias Erzberger encabezó la delegación alemana enviada al bosque de Compiègne, donde esperaba una comisión aliada dirigida por el mariscal francés Ferdinand Foch. El encuentro se celebró dentro de un vagón ferroviario convertido en sede improvisada de una rendición histórica. Las condiciones fueron severas. Alemania debía evacuar territorios ocupados, entregar material militar, ceder gran parte de su flota y aceptar la ocupación aliada de Renania. Además, el bloqueo naval continuaría hasta la firma de la paz definitiva. Erzberger aceptó los términos. A las 11 del 11 de noviembre entró en vigor el armisticio. En ciudades y pueblos sonaron campanas, se improvisaron celebraciones y miles de soldados salieron lentamente de refugios y trincheras sin saber todavía qué clase de mundo encontrarían al regresar. La guerra había derrumbado 4 grandes imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Sobre sus restos surgieron o reaparecieron nuevos estados como Austria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Estonia, Letonia y Lituania. Pero aquellas fronteras nacieron mezclando minorías nacionales, disputas territoriales y viejos resentimientos. En diciembre, Woodrow Wilson llegó a Europa prometiendo un nuevo orden internacional. Su proyecto central era la Liga de Naciones, organismo destinado a resolver conflictos mediante negociación en lugar de guerra abierta. Cada potencia vencedora acudía a la mesa con objetivos propios. Francia exigía seguridad frente a Alemania. Gran Bretaña defendía su equilibrio estratégico y colonial. Las conversaciones de paz comenzaron. El Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919 y entró en vigor el 10 de enero de 1920. Alemania perdió territorios, vio reducida su capacidad militar y quedó obligada a pagar fuertes reparaciones por los daños causados. Para muchos alemanes, aquello no fue una reconciliación, sino una imposición nacida de la derrota. Mientras el país intentaba reorganizarse como república, empezó a extenderse la idea de que el ejército no había sido vencido en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro por políticos civiles y enemigos internos. Lejos de cerrar las heridas, el acuerdo inauguró una etapa de inestabilidad. Resentimiento, crisis económica y enfrentamiento político acompañaron el nacimiento del nuevo régimen, que debía consolidarse mientras todo a su alrededor seguía desmoronándose. En 1919 Alemania ya era oficialmente una república, pero casi nadie la sentía como propia. El nuevo Estado heredaba un país derrotado, endeudado, armado y dividido por odios acumulados durante la guerra. En Berlín, Hamburgo, Múnich y otras ciudades, soldados desmovilizados regresaban sin trabajo mientras obreros organizados exigían transformaciones profundas. Las viejas élites administrativas seguían en sus puestos y buena parte del ejército miraba con desprecio a los nuevos dirigentes civiles. La Asamblea Nacional elegida en enero decidió reunirse en Weimar, lejos del clima explosivo de la capital, donde redactó una constitución que establecía sufragio universal, parlamento electo, amplios derechos civiles y un presidente elegido por voto popular con poderes significativos. Alemania disponía de una estructura política moderna, pero debía aplicarse en una sociedad fracturada por la derrota, la violencia y la desconfianza. Dirigentes espartaquistas intentaron impulsar en Berlín una insurrección inspirada en el modelo bolchevique ruso. Edificios públicos fueron ocupados, aparecieron barricadas y se produjeron combates en distintos sectores de la ciudad.
El gobierno socialdemócrata recurrió al ejército regular y a cuerpos paramilitares para recuperar el control. La represión fue rápida y severa. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht fueron detenidos y asesinados poco después. Esos grupos armados, conocidos como Freikorps, se convirtieron en instrumento habitual del orden público. Estaban integrados por exoficiales, veteranos de guerra y jóvenes acostumbrados a la disciplina militar. Conservaban armas, mandos propios y una visión ferozmente nacionalista. Intervenían contra huelgas, consejos obreros y levantamientos locales con métodos de campaña más que de policía civil. El Estado dependía de hombres que muchas veces despreciaban al propio sistema republicano. Monárquicos, conservadores radicales y sectores militares también consideraban ilegítimo al nuevo régimen. En marzo de 1920 intentaron derribarlo con el Putsch de Kapp, cuando unidades armadas entraron en Berlín y el gobierno huyó de la capital. No fueron los cuarteles quienes frenaron el golpe, sino una huelga general que paralizó transportes, servicios y administración pública. La violencia política continuó. Matthias Erzberger, vinculado al armisticio, fue asesinado en 1921. Un año después cayó Walter Rathenau, ministro de Asuntos Exteriores. Defender a la República podía costar la vida. Al mismo tiempo, muchos alemanes seguían rechazando la derrota de 1918. El mito de la puñalada por la espalda debilitó desde el inicio la legitimidad de la nueva república, presentada por sus enemigos como producto de la traición. El Estado debía atender deuda pública enorme, gasto social creciente, reconstrucción interna y pagos derivados del arreglo de posguerra. Los ingresos fiscales eran insuficientes y los gobiernos recurrieron cada vez más a emitir moneda. Mientras la producción industrial trataba de recuperarse, la confianza en el marco alemán comenzó a deteriorarse. Los precios avanzaban con rapidez creciente. En enero de 1923, Francia y Bélgica ocuparon el Ruhr tras disputas por entregas de reparaciones. Aquella región concentraba minas, acero y gran parte de la potencia industrial alemana. Berlín respondió promoviendo resistencia pasiva. Trabajadores que no cooperaran, funcionarios que entorpecieran órdenes y empresas sostenidas con subsidios estatales. Mantener esa estrategia exigía recursos que el gobierno no poseía. La imprenta de billetes funcionó sin descanso. Lo que era inflación severa pasó a convertirse en derrumbe monetario total. Durante la hiperinflación de 1923, el valor del dinero se deshacía a ritmo diario. Los salarios cobrados por la mañana podían perder gran parte de su poder de compra antes de la noche. Familias enteras corrían a mercados y tiendas apenas recibían efectivo. El ahorro acumulado durante años quedó reducido a papel casi inútil. Pensiones, rentas fijas y seguros desaparecieron de hecho. Las clases medias urbanas recibieron uno de los golpes más duros. Empleados públicos, maestros, comerciantes, profesionales y jubilados vieron desaparecer sus ahorros. Muchos vendieron muebles, ropa o joyas para conseguir alimentos y combustible, mientras otros recurrieron al trueque para conseguir pan, carbón y productos básicos. También se quebró la fe en el esfuerzo, la prudencia y el progreso. No todos perdieron. Empresas endeudadas liquidaron obligaciones con moneda ya devaluada. Quienes poseían inmuebles, divisas extranjeras o acceso a mercados externos resistieron mejor, y algunos especuladores incluso se enriquecieron en medio del caos. En noviembre de 1923, la introducción del Rentenmark estabilizó la moneda y puso fin a la hiperinflación. Hitler y la caída de la democracia alemana, 1923 a 1933. Mientras la República de Weimar salía de la hiperinflación y trataba de recuperar algo de estabilidad, en Baviera seguía creciendo un movimiento de extrema derecha concentrado en Múnich. Adolf Hitler ya había impuesto dentro de él una jefatura personal sin rivales. El partido estaba unido a su figura, a su capacidad de agitación y a una presencia cada vez más visible en actos públicos y reuniones políticas. Su ambición era mucho mayor que su fuerza real, pero en 1923 dejó de actuar como grupo local desordenado y empezó a comportarse como un movimiento que buscaba el poder. Los primeros programas del partido, fijados en 1920, presentaban una doctrina autoritaria y antidemocrática. Reclamaban un Estado fuerte, proclamaban la supuesta superioridad aria y exigían revisar el orden surgido tras la guerra. Hitler convirtió esas consignas en campañas permanentes.
En cervecerías, plazas y salones de Múnich acusaba a la República de debilidad, denunciaba el Tratado de Versalles y prometía restaurar el honor alemán mediante disciplina nacional y mando centralizado. El partido también se preparó para la confrontación física. A finales de 1921 ya disponía de una formación paramilitar propia, las SA, Sturmabteilung. Sus miembros protegían actos, intimidaban adversarios y ocupaban las calles en nombre del movimiento. En 1922 y comienzos de 1923, Hitler impulsó además estructuras juveniles y de seguridad que más tarde evolucionarían hacia las Juventudes Hitlerianas y las SS. La radicalización coincidió con una nueva crisis nacional. En enero de 1923 tropas francesas y belgas ocuparon el Ruhr por el impago de reparaciones. La medida avivó el resentimiento alemán y reforzó corrientes nacionalistas. El partido nazi sumó miles de nuevos afiliados, pero su avance dependió sobre todo de su capacidad para movilizar masas y presentarse como fuerza de acción inmediata. Hitler observó con atención lo ocurrido en Italia en octubre de 1922, cuando Benito Mussolini alcanzó el poder tras la marcha sobre Roma. Convencido de que Alemania podía seguir un camino semejante, concluyó que el golpe de Estado era la vía adecuada. Su idea consistía en dominar Baviera, usar Múnich como base y desde allí avanzar hacia Berlín. En Baviera también existían sectores del gobierno regional que deseaban un cambio en Berlín, aunque desconfiaban de Hitler. Cuando supo que no había sido invitado a una reunión clave celebrada el 8 de noviembre de 1923 en la cervecería Bürgerbräu Keller, decidió actuar por cuenta propia. Aquella noche irrumpió armado en el local y proclamó el inicio de una revolución nacional. Respaldado por grupos nacionalistas radicales, Hitler anunció la formación de un gabinete provisional y declaró que la marcha sobre Berlín estaba en preparación. Sus seguidores ocuparon algunos cuarteles y dependencias, pero no aseguraron oficinas estatales decisivas ni centros de comunicación. Eso permitió a las autoridades reorganizar fuerzas y pedir refuerzos. A la mañana siguiente, 9 de noviembre de 1923, Hitler decidió continuar pese a la desorganización creciente. Encabezó una columna que avanzó por las calles de Múnich en dirección al ayuntamiento. Esperaba que ejército, policía y población se sumaran en el último momento. Ocurrió lo contrario. La policía bloqueó la marcha y abrió fuego. Murieron 16 miembros del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y 4 policías. El golpe terminó en derrota total. Hitler fue detenido el 11 de noviembre de 1923 y acusado de alta traición. El proceso judicial comenzó en febrero de 1924 y concentró la atención pública. Lejos de defenderse con cautela, utilizó cada audiencia para atacar a la democracia parlamentaria y a la República de Weimar. Transformó el banquillo en tribuna política y empezó a ser visto por muchos nacionalistas como figura de alcance nacional. Fue declarado culpable y el 1 de abril de 1924 recibió una condena de 5 años en la prisión de Landsberg. El trato que recibió fue privilegiado. El Tribunal Supremo bávaro decretó su liberación el 20 de diciembre de 1924. Durante su estancia en Landsberg, Hitler analizó el fracaso del golpe y rediseñó su estrategia. Dictó a Rudolf Hess el primer volumen de Mein Kampf, donde fijó las bases de su ideología: antisemitismo radical, nacionalismo expansionista, odio a la democracia parlamentaria y conquista territorial hacia el este. Tras el putsch, el partido nazi fue prohibido en Baviera junto con las SA y su prensa. Aún así, participó en las elecciones de 1924 bajo otra plataforma. En mayo obtuvo más de 1,9 millones de votos. En diciembre perdió casi la mitad. El impulso inicial parecía agotarse. Cuando recuperó la libertad en diciembre de 1924, Hitler encontró una Alemania más estable. La moneda había sido saneada, el sistema parlamentario funcionaba y comenzaba una etapa de relativa prosperidad. Comprendió entonces que tomar el poder por la fuerza era inviable. Cambió la táctica sin cambiar los objetivos: usar elecciones, propaganda y legalidad para destruir la República desde dentro. En 1925 se levantó la prohibición del partido. Hitler reconstruyó la organización, reafirmó su mando personal y creó nuevas estructuras. Ese año nacieron formalmente las SS.
Poco después quedaron consolidadas las juventudes hitlerianas. En 1928, los nazis ya contaban con una maquinaria política nacional organizada para campañas, propaganda y reclutamiento. A finales de ese año sumaban unos 130.000 miembros, pero en las urnas seguían siendo débiles. En las elecciones de 1928 solo obtuvieron el 2,6% y 12 escaños en el Reichstag. El resultado obligó a otro giro estratégico. Desde entonces concentraron esfuerzos en clases medias y zonas rurales, pequeños comerciantes, artesanos, empleados y granjeros. La propaganda se volvió más precisa. Hitler y sus oradores adaptaban mensajes según cada público, prometiendo unidad nacional. El antisemitismo nunca desapareció. La prensa nazi siguió difundiendo odio y teorías conspirativas. También aumentó la violencia callejera. Las SA chocaban con grupos comunistas en barrios obreros, convirtiendo las calles en campos de batalla políticos. En 1929, los nazis todavía no dominaban las urnas, pero ya habían conseguido algo decisivo: visibilidad nacional y creciente aceptación entre sectores conservadores. Aún así, la oportunidad definitiva no surgiría de su fuerza electoral, sino del colapso económico que estaba a punto de comenzar. El 3 de octubre de 1929 murió Gustav Stresemann, uno de los principales arquitectos de la recuperación alemana. 3 semanas después llegó el golpe decisivo. La caída de Wall Street quebró la confianza financiera internacional y cortó el flujo de créditos estadounidenses del que dependía buena parte de Alemania. Lo que parecía una recesión en Estados Unidos se convirtió rápidamente en una depresión mundial. Alemania, con una economía vulnerable y muy ligada al capital extranjero, quedó expuesta de inmediato. Los préstamos dejaron de llegar, la producción industrial se desplomó y miles de pequeños negocios cerraron. En 3 años, la producción se redujo aproximadamente a la mitad. Obreros, empleados, artesanos y comerciantes veían desaparecer ingresos, clientela y seguridad al mismo tiempo. El desempleo subió sin tregua. En 1931, los parados ya superaban los 5 millones. En 1932, la cifra rondaba los 6 millones. En barrios obreros y ciudades industriales, hombres que habían trabajado toda su vida quedaban frente a oficinas de ayuda, fábricas cerradas o comedores de emergencia. La desesperación avanzó más rápido que cualquier programa de gobierno. En ese ambiente, el centro político empezó a deshacerse. En marzo de 1930 cayó la coalición encabezada por el canciller socialdemócrata Hermann Müller. Su sustituto fue Heinrich Brüning, nombrado por el presidente Paul von Hindenburg. Brüning no logró apoyo suficiente en el Reichstag y recurrió al presidente. Hindenburg empezó a gobernar mediante decretos de emergencia. La democracia parlamentaria seguía existiendo formalmente, pero cada vez dependía más del poder presidencial. Las elecciones del 14 de septiembre de 1930 marcaron un punto de ruptura. El partido nazi pasó de fuerza marginal a convertirse en el segundo grupo del Reichstag con 107 escaños. Los comunistas también crecieron. Los partidos moderados perdieron base, sobre todo entre sectores de clase media que se sentían abandonados. Ese ascenso dio al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán financiación y respetabilidad entre ciertos sectores económicos. Industriales como Fritz Thyssen comenzaron a apoyarlo. También llegaron ayudas desde grandes empresas y bancos. El partido podía sostener campañas mayores, ampliar su estructura y desplegar con más fuerza a sus organizaciones de combate. A la vez, las SA siguieron creciendo. Para muchos desempleados, uniformarse y marchar con ellas ofrecía disciplina, pertenencia y un enemigo visible. La crisis se agravó en 1931. En mayo quebró el Kreditanstalt austríaco y la conmoción financiera se extendió por Europa Central. 2 meses más tarde, el Danatbank alemán tuvo que ser intervenido. Alemania estaba atrapada entre depresión económica y crisis política. Además, en 1932 terminaba el mandato presidencial de Hindenburg. Hitler, que había adquirido la nacionalidad alemana poco antes, presentó finalmente su candidatura presidencial. En la primera vuelta de marzo de 1932, Hindenburg quedó por delante sin mayoría absoluta. En la segunda, el 10 de abril, superó el 50%, mientras Hitler obtenía alrededor del 37%.
No ganó, pero reunió millones de votos y se confirmó como figura nacional. La caída de Brüning llegó en mayo de 1932. Fue sustituido por Franz von Papen, político conservador sin verdadera base parlamentaria. Papen levantó la prohibición sobre las SA el 15 de junio y la violencia callejera se disparó de nuevo. Papen dio además un golpe decisivo contra uno de los últimos pilares de la República. En Prusia, el gobierno regional socialdemócrata de Otto Braun todavía representaba un centro de poder democrático sólido. Papen tomó el control del Estado mediante decreto. Muchos historiadores ven en ese episodio el final real de la República de Weimar. Las elecciones del 31 de julio de 1932 convirtieron al partido nazi en la fuerza más votada del país con 230 escaños, aunque solo el 38% del electorado lo respaldó. Hitler exigió la Cancillería. Hindenburg lo despreciaba, pero tampoco podía formarse una mayoría estable sin él. En noviembre de 1932, los nazis retrocedieron a 197 escaños, aunque siguieron siendo el partido más fuerte. Kurt von Schleicher intentó entonces formar un gobierno propio en diciembre de 1932. Fracasó. Mientras tanto, Papen comenzó a negociar en secreto con Hitler una fórmula en la que el Führer sería canciller y Papen vicecanciller, convencidos de que podrían controlarlo. Schleicher dimitió el 28 de enero y el 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En el gabinete los nazis eran todavía minoría. Papen creía que podría dominarlo. Hitler necesitaba ahora una mayoría parlamentaria propia. Convocó nuevas elecciones para el 5 de marzo de 1933 y puso el aparato del Estado al servicio de la campaña. Hermann Göring creó una policía paralela formada por Sturmabteilung, Schutzstaffel y Stahlhelm. Se prohibieron actos opositores, se suspendieron periódicos y la violencia se extendió por todo el país. La noche del 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. Marinus van der Lubbe fue detenido cerca del edificio. Al día siguiente, Hitler obtuvo de Hindenburg el decreto del incendio del Reichstag. Quedaban suspendidas libertades fundamentales y el gobierno podía detener sin trabas a sus adversarios. Miles de comunistas y socialdemócratas fueron arrestados. Aún así, los nazis no lograron por sí solos la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Utilizaron entonces la represión para apartar diputados opositores. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó la ley habilitante. Solo los socialdemócratas votaron en contra. Con esa ley, el gobierno podía legislar sin el Parlamento y contra la Constitución durante 4 años. Desde entonces, la liquidación del pluralismo avanzó con rapidez. Los gobiernos regionales fueron sometidos, los sindicatos disueltos y los partidos empujados a desaparecer. En julio de 1933 Alemania quedó convertida oficialmente en un estado de partido único. Todavía quedaban otros centros de poder, el ejército, la presidencia y las SA de Ernst Röhm. Hitler eliminó ese último equilibrio en el verano siguiente. Durante la noche de los cuchillos largos, Röhm y otros dirigentes fueron asesinados junto con diversos adversarios políticos. El ejército aceptó la purga. El 2 de agosto murió Hindenburg. Hitler fusionó la presidencia con la Cancillería y asumió el título de Führer. Desde entonces, el juramento militar dejó de hacerse al Estado y pasó a hacerse a su persona. Alemania ya no conservaba una república, obedecía a un dictador. Prosperidad, propaganda y poder absoluto, 1933 a 1936. Cuando Hitler asumió la Cancillería, más de 6 millones de alemanes estaban desempleados. El colapso heredado de la Gran Depresión seguía marcando ciudades y campos. El nuevo gobierno convirtió ese drama en prioridad política inmediata. Lanzó programas de obras públicas, subsidió la construcción, estimuló la industria y utilizó al Estado como motor económico. Las cifras oficiales comenzaron a descender con rapidez. Para millones de familias, el régimen parecía devolver trabajo donde antes había colas, cierres y miseria. Uno de los símbolos más visibles de esa recuperación fue la red de autopistas del Reich, las Autobahnen. Cuadrillas enteras trabajaban en carreteras monumentales presentadas como emblema de modernidad nacional. Fotografías, noticieros y carteles mostraban puentes, túneles y columnas de obreros bajo banderas con esvásticas.
Aunque su impacto económico directo fue menor que el proclamado por la propaganda, su valor político resultó inmenso. La reducción del paro, sin embargo, escondía matices decisivos. Muchos opositores habían sido expulsados del mercado laboral, miles de mujeres fueron apartadas de empleos públicos y gran cantidad de jóvenes fueron absorbidos por servicios obligatorios o estructuras estatales. El 2 de mayo de 1933, un día después de las celebraciones oficiales del trabajo, los sindicatos independientes fueron ocupados por fuerzas nazis. Sus dirigentes fueron arrestados y sus bienes confiscados. En su lugar surgió el Frente Alemán del Trabajo, Deutsche Arbeitsfront, dirigido por Robert Ley. Desde entonces, salarios, condiciones laborales y representación obrera quedaron sometidos al Estado. Para compensar el control sobre los trabajadores, el régimen creó mecanismos de integración social. El programa Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría, ofrecía excursiones, deporte, teatro y vacaciones organizadas. Obreros que nunca habían salido de su región viajaban gracias al Estado o asistían a conciertos promovidos por el partido. Incluso el ocio quedó convertido en herramienta política. También se intentó reorganizar la familia. La ideología nazi reservaba a la mujer un papel centrado en hogar, maternidad y crianza. El lema Küche, Kinder, Kirche, cocina, hijos e iglesia, resumía esa visión. Se concedieron préstamos a matrimonios jóvenes y parte de la deuda se anulaba con cada nacimiento. La maternidad fue premiada como deber nacional, mientras muchas carreras femeninas quedaban limitadas. La juventud ocupó un lugar central en el proyecto nazi. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas crecieron con rapidez. Uniformes, marchas, campamentos y disciplina sustituyeron progresivamente a las organizaciones juveniles independientes. Las escuelas fueron transformadas con el mismo fin. El currículo reforzó deporte, historia nacionalista y pseudociencia racial. Los libros enseñaban obediencia, antisemitismo y expansión futura. Maestros judíos y docentes incómodos fueron expulsados. Educar dejó de significar pensar, pasó a significar obedecer. Las universidades también fueron sometidas. Profesores judíos fueron apartados, mientras científicos, médicos, juristas e intelectuales abandonaban Alemania. El país expulsaba parte de su élite mientras proclamaba un renacimiento nacional. En plazas universitarias, miles de libros no alemanes ardieron en hogueras públicas. Joseph Goebbels dirigió la ofensiva cultural. Radio, prensa, cine, literatura y música quedaron bajo vigilancia ideológica. Receptores baratos llevaron la voz del régimen a millones de hogares. Cada desfile y cada discurso de Hitler era amplificado hasta parecer verdad indiscutible. La propaganda fabricaba consenso repitiendo enemigos. En paralelo, avanzó la exclusión racial. Desde 1933 comenzaron boicots a comercios judíos, expulsiones y restricciones profesionales. En 1935, las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de ciudadanía plena y prohibieron matrimonios con llamados arios. La imagen exterior contrastaba con la realidad interna. Visitantes extranjeros veían orden, empleo y calles limpias. Lo que no siempre veían eran detenciones arbitrarias, vigilancia constante, campos como Dachau y el miedo entre opositores, comunistas, socialdemócratas y minorías religiosas. Al mismo tiempo, Alemania avanzaba hacia la guerra. El rearme comenzó de forma encubierta, pero en 1935 Hitler restableció el servicio militar obligatorio y anunció la creación de la Luftwaffe, prohibida por Versalles. La Wehrmacht creció con rapidez. Miles de jóvenes fueron llamados a filas y la economía empezó a orientarse hacia necesidades militares. Recuperación económica y preparación bélica avanzaban juntas. En enero de 1935, el zar votó regresar a Alemania. El régimen presentó el resultado como una victoria nacional. La culminación propagandística llegó con los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Estadios colosales, ceremonias impecables y una imagen moderna mostraron al mundo una Alemania aparentemente pacífica. La persecución visible fue disimulada temporalmente. Pocos meses antes, Hitler había asumido otro riesgo: enviar tropas a Renania desmilitarizada. Era una violación directa del orden de posguerra. Si Francia reaccionaba, debían retirarse. No hubo respuesta militar. El éxito disparó el prestigio de Hitler.
Al cerrar 1936, la dictadura parecía consolidada. El desempleo había caído, la oposición estaba destruida, la juventud adoctrinada, los judíos excluidos y el ejército en expansión. El régimen ya no luchaba por afirmarse dentro de Alemania, empezaba a mirar más allá de sus fronteras. Asia arde, Etiopía cae y Europa cede ante la agresión. 1931 a 1936, Manchuria ocupaba un lugar central en la estrategia japonesa. Allí había carbón, hierro, tierras agrícolas y una red ferroviaria que Japón controlaba desde la guerra ruso-japonesa. Para muchos mandos militares, además, ofrecía una zona colchón frente a la Unión Soviética y frente al caos político chino. La crisis económica mundial reforzó esa visión. Dependiente de importaciones y mercados exteriores, Japón vio crecer entre sus sectores militaristas la idea de asegurar por la fuerza un imperio continental propio. El punto de ruptura llegó la noche del 18 de septiembre de 1931. Cerca de Mukden, una explosión en un tramo del ferrocarril del sur de Manchuria sirvió como excusa inmediata para iniciar operaciones militares. El llamado incidente de Mukden permitió al ejército de Kwantung actuar sin esperar autorización real de Tokio. Lo que siguió fue una invasión cuidadosamente aprovechada. La ofensiva avanzó con velocidad sorprendente. En pocos días, tropas japonesas ocuparon ciudades clave a lo largo de más de 1000 kilómetros de vía férrea y aseguraron gran parte de Liaoning y Jilin. Refuerzos llegaron desde Corea, incluso sin autorización imperial. Sobre el terreno, eran los militares quienes decidían. El gobierno civil observaba cómo los hechos se imponían. Tokio quedó desbordado. La rapidez de las victorias y el entusiasmo nacionalista creciente hicieron cada vez más difícil frenar al ejército. En vez de castigar la insubordinación, el gobierno terminó enviando más tropas y aceptando la ocupación. Lo que había comenzado como una iniciativa militar autónoma quedó legitimado por el propio Estado japonés. China respondió desde una posición extremadamente débil. El país seguía dividido entre señores regionales, la autoridad incompleta del Kuomintang y la guerra civil con los comunistas. Parte de sus fuerzas se retiró sin combatir, otras desertaron y solo algunos mandos ofrecieron resistencia seria en el norte. Japón avanzaba sobre un enemigo fragmentado. Además de ocupar territorio, Tokio impulsó gobiernos colaboracionistas para vaciar la soberanía china desde dentro. Provincias enteras quedaron bajo autoridades dependientes de Japón. La conquista no se presentaba como anexión abierta, sino como supuestas independencias locales bajo tutela militar. Uno de los primeros focos de resistencia surgió en Heilongjiang, donde el general Ma Chanshan desafió órdenes de no combatir. Durante varios días frenó el avance japonés y se convirtió en héroe nacional. La prensa china siguió cada combate con atención, pero la superioridad japonesa en tropas, movilidad y control ferroviario terminó imponiéndose. A finales de 1931 llegaron nuevos refuerzos. En enero de 1932 cayó Chinchou y poco después Shanhaiguan y Harbin fue ocupada. La resistencia regular china en Manchuria quedaba derrotada, aunque la guerra de guerrillas continuaría durante años. Sobre la región conquistada, Japón creó Manchukuo en 1932. El nuevo estado fue presentado como independiente, pero en realidad dependía del ejército japonés. Puyi fue colocado al frente como símbolo de legitimidad. Detrás del decorado político se levantaba una colonia estratégica al servicio del imperio. Mientras tanto, China seguía fracturada. La guerra civil entre el Kuomintang y los comunistas no desapareció tras la pérdida de Manchuria. Solo la presión constante de Japón empujó lentamente hacia una cooperación temporal. En 1936, Chiang Kai-shek y Mao Zedong terminaron formando un frente unido contra el invasor. Ese mismo año, Japón reforzó su acercamiento a Alemania mediante el Pacto Anticomintern. Oficialmente se dirigía contra el comunismo internacional, pero en la práctica revelaba la convergencia entre dos potencias revisionistas. La guerra abierta comenzó en julio de 1937 con el incidente del puente Marco Polo, cerca de Pekín. Un tiroteo local proporcionó el detonante para una nueva expansión militar. Japón ocupó Pekín y Tianjin, y el conflicto se transformó en una guerra a gran escala. Uno de sus escenarios decisivos fue Shanghái. Allí el gobierno chino concentró enormes recursos para resistir,
Durante semanas, la ciudad fue sacudida por artillería, bombardeos y combates calle por calle. Hubo cientos de miles de bajas entre ambos bandos. Japón obtuvo la victoria, pero comprendió que la guerra no sería corta ni barata. Después vino Nankín. La capital china cayó en diciembre de 1937. Lo que siguió conmocionó al mundo. Las tropas invasoras desataron asesinatos masivos, violaciones, saqueos y terror sistemático contra la población civil. La masacre de Nankín quedó como uno de los episodios más brutales del siglo XX. Lejos de rendirse, China se preparó para una guerra larga. Movilizó millones de hombres y trasladó parte de su industria al interior. Para Japón, aquello significaba una campaña cada vez más costosa. Para China, resistir se convirtió en cuestión de supervivencia nacional. El conflicto también rozó intereses occidentales. En China había concesiones extranjeras, comercio internacional, buques y ciudadanos europeos y estadounidenses. Hubo protestas diplomáticas, pero ninguna intervención decisiva. Asia estaba demostrando una realidad inquietante. La agresión podía avanzar sin enfrentar consecuencias inmediatas. En Europa, Benito Mussolini interpretó aquella pasividad como una oportunidad para sus propios planes imperiales. La ambición imperial fascista llevaba años gestándose, alimentada por la propaganda colonial, el recuerdo de la derrota de Adua en 1896 y la necesidad de Mussolini de ofrecer una gran victoria exterior. La crisis económica italiana y el rearme alemán aceleraron sus planes. Durante 1934 Italia reforzó Eritrea y Somalia, estudió la campaña y apartó a quienes dudaban. A finales de ese año, la guerra contra Etiopía estaba decidida. Solo faltaba un pretexto. Ese pretexto apareció en Walwal, el 5 de diciembre de 1934, en aquel oasis del Ogadén. Un choque fronterizo entre fuerzas italianas y etíopes fue transformado por Roma en una afrenta intolerable. Ambos países aceptaron formalmente el arbitraje, pero Mussolini utilizó el tiempo para concentrar tropas y preparar la invasión. El 30 de diciembre ordenó ya la conquista total de Etiopía y la fundación de un imperio. La dimensión diplomática resultó decisiva. Francia dejó entrever que no bloquearía la expansión italiana y Gran Bretaña tampoco adoptó medidas claras para frenarla. Mientras Londres y París vacilaban entre protesta verbal e inacción, Mussolini entendió que podía avanzar sin afrontar una respuesta seria. Mientras la diplomacia seguía abierta en Europa, la maquinaria militar italiana trabajaba a toda velocidad. Enormes cantidades de soldados y material y una poderosa fuerza aérea fueron enviados a África Oriental. Se ampliaron puertos, carreteras, aeródromos y depósitos. Para el verano de 1935, la guerra colonial estaba lista. Etiopía afrontó la crisis con recursos mucho más limitados. Haile Selassie intentó rearmarse, pero seguía lejos del potencial industrial italiano. Aunque podía movilizar cientos de miles de hombres, solo una parte disponía de armamento moderno. Muchos mandos seguían confiando en la batalla tradicional. Aún así, el emperador preparó una defensa basada en retirada inicial, desgaste del invasor y resistencia prolongada. Cuando llegó octubre, la decisión ya estaba tomada. La invasión comenzó sin declaración de guerra. En la noche del 2 al 3 de octubre de 1935, las fuerzas de Debono cruzaron desde Eritrea y avanzaron con apoyo aéreo, artillería y tanques. La resistencia inicial fue escasa y en pocos días cayeron Adigrat, Adua y Aksum. En el sur, Graziani abrió otro frente desde Somalia. Muy pronto apareció un rasgo central de la campaña: el uso de armas químicas. El avance italiano chocó pronto con el terreno difícil y con la impaciencia de Mussolini. Debono quería consolidar posiciones, pero el dictador exigía victorias rápidas. Tras ocupar Mekele, Italia comprobó que Etiopía seguía combatiendo. En diciembre comenzó una contraofensiva etíope. Mussolini reemplazó a Debono por Badoglio, que respondió con mayor dureza y recurrió de forma sistemática al gas mostaza contra tropas, aldeas y rutas de paso. Desde febrero de 1936, la superioridad material italiana resultó aplastante. En Amba Aradam, Tembien y Shaire, los ejércitos etíopes fueron derrotados por artillería, aviación y bombardeos químicos. En el sur, Graziani avanzó sobre el Ogadén y Harar. La campaña dejó de ser solo una conquista militar, se convirtió en una demostración de terror tecnológico. La batalla final llegó en Maizeu. Haile Selassie,
intentó presentar batalla a finales de marzo con fuerzas inferiores y escasa munición. Tras 2 días de combate, la resistencia se quebró. Durante la retirada, la aviación italiana bombardeó columnas agotadas y multiplicó la matanza. Después de Maizeu, el camino hacia la capital quedó abierto. Haile Selassie abandonó Addis Abeba el 2 de mayo. El 5 de mayo de 1936, las tropas italianas entraron en la ciudad. 4 días más tarde, Benito Mussolini proclamó la creación del imperio. La crisis etíope dejó al descubierto la fragilidad del orden internacional. La Sociedad de Naciones había sido incapaz de frenar a un agresor, y las democracias europeas tampoco quisieron asumir el costo de una confrontación. Detrás de esa cautela estaban las 2 potencias que todavía sostenían el equilibrio continental, Reino Unido y Francia. En 1918, ambos países salieron vencedores de la Primera Guerra Mundial, pero aquella victoria no tuvo aspecto de triunfo. Francia había sufrido devastación directa, regiones arrasadas y una generación marcada por Verdún y la guerra de desgaste. Reino Unido no fue invadido, pero pagó con enormes pérdidas humanas, deudas y el recuerdo de las trincheras. A ese trauma se sumaron límites materiales, reconstrucción costosa, desempleo, tensiones presupuestarias y después la Gran Depresión. En ambos países quedó instalada una convicción poderosa: otra guerra continental debía evitarse si existía cualquier alternativa razonable. En Londres, esa prioridad se combinó con una idea muy extendida. Muchos británicos consideraban que el Tratado de Versalles había castigado en exceso a Alemania y que ciertas revisiones podían aceptarse mediante negociación. Persistía además la confianza en el desarme y en la diplomacia. El temor al comunismo también pesaba en sectores conservadores. La estructura militar británica reforzaba esa prudencia. Reino Unido seguía siendo sobre todo una potencia marítima e imperial, dependiente de la Royal Navy, del Mediterráneo, de Suez y de rutas globales. Una gran intervención terrestre en Europa no podía improvisarse. Durante años se recortaron gastos y se retrasaron programas militares. Cuando Londres aceleró el rearme, Alemania ya avanzaba con rapidez. En Francia, el problema tomó otra forma. La experiencia de la Gran Guerra empujó al país hacia una doctrina defensiva simbolizada por la línea Maginot: resistir el primer golpe, ahorrar vidas y ganar tiempo para movilizarse. Francia conservaba ejército e industria considerables, pero su pensamiento militar favorecía contener antes que atacar. Además, los gobiernos caían con frecuencia, las coaliciones eran frágiles y la sociedad estaba dividida. Sobre el papel, Francia seguía siendo fuerte. En la práctica le costaba asumir el primer riesgo de una nueva guerra. La década de 1930 dejó varias pruebas de esa mezcla de miedo, cálculo y limitaciones. Cuando Japón ocupó Manchuria en 1931, Londres y París protestaron sin actuar. En 1935, Italia invadió Etiopía y las sanciones fueron incompletas. No afectaron al petróleo ni cerraron Suez. En 1936, la Guerra Civil Española volvió a mostrar la misma lógica. Alemania e Italia ayudaban a Franco, la Unión Soviética respaldaba a la República, pero Reino Unido y Francia optaron por la no intervención para evitar una escalada europea. A esas alturas, el apaciguamiento ya se había convertido en política concreta, no como rendición, sino como intento de ganar tiempo ante una guerra para la que aún no estaban preparados. Renania simbolizó mejor que ningún otro episodio los límites de esa política. Francia no quiso intervenir sin apoyo británico y Londres tampoco deseaba una confrontación inmediata. Para parte de la opinión británica, además, Alemania solo estaba regresando a un territorio propio. La falta de respuesta reforzó la idea de que aún era posible contener la crisis sin guerra abierta. Mientras tanto, el rearme avanzaba con retraso. Reino Unido reforzaba lentamente su defensa aérea y Francia aumentaba su preocupación sin corregir de inmediato su rigidez estratégica. Ambos países comprendían cada vez mejor el peligro, pero no con la rapidez necesaria para frenarlo antes de 1938. Así nació el apaciguamiento, la estrategia de 2 democracias heridas, endeudadas y todavía insuficientemente preparadas que buscaban evitar otra guerra mientras trataban de ganar tiempo.
España, laboratorio de la guerra futura. En la primavera de 1936, la Segunda República entró en su etapa más crítica. La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero no estabilizó el país, sino que profundizó la fractura existente. En sectores conservadores, militares, monárquicos y católicos, se extendió el temor a una revolución social. Entre republicanos de izquierda, socialistas y organizaciones obreras creció la convicción de que se preparaba una contrarrevolución armada para destruir el régimen nacido en 1931. Huelgas, choques callejeros, atentados y represalias multiplicaron la tensión. España conservaba sus instituciones formales, pero la confianza entre bloques había desaparecido. El 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación en Melilla, y durante los días siguientes se extendió a Marruecos, Canarias, Baleares y numerosas guarniciones peninsulares. Sin embargo, fracasó en su objetivo esencial, tomar de inmediato el poder. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y otras grandes ciudades quedaron fuera de su control inicial, mientras los rebeldes dominaron amplias zonas del interior y del sur. El golpe había fallado como operación rápida. La guerra civil comenzaba. La muerte del general Sanjurjo obligó a reorganizar la dirección insurgente. En Burgos se creó una Junta de Defensa Nacional y el 1 de octubre Francisco Franco reunió el mando militar y político. En la zona sublevada, la centralización avanzó con rapidez. Esa ventaja política descansó sobre una base militar superior. Cerca del 70% de los jefes y oficiales en activo terminó con los rebeldes. Entre sus fuerzas destacaban los 47.000 hombres del Ejército de África, Legión y regulares, las tropas más experimentadas de España. Los insurgentes no tuvieron que improvisar un ejército desde cero. Disponían de cuadros profesionales, disciplina de mando y pronto recibirían ayuda constante de Alemania e Italia. La República afrontó la situación opuesta. Tras licenciar tropas para impedir nuevas adhesiones al golpe, la defensa inicial quedó en manos de columnas improvisadas, milicias obreras y unidades dispersas. Muchos combatientes desconfiaban de los oficiales profesionales, mientras numerosos mandos dudaban de tropas, sin instrucción. El gobierno intentó reorganizar esa fuerza en brigadas mixtas y luego en el Ejército Popular, pero la unidad de mando tardó en consolidarse. La guerra española se internacionalizó desde los primeros días. Alemania envió Junkers de transporte escoltados por cazas e Italia aportó cazabombarderos y material adicional. Con ese apoyo, Franco organizó un puente aéreo entre Marruecos y la península. Aseguró ventaja en el estrecho y trasladó al ejército de África. España se convertía en campo directo de intervención extranjera. Desde Sevilla, Franco lanzó en agosto la ofensiva hacia Madrid por Extremadura, con la frontera portuguesa asegurada por el régimen salazarista. La llamada Columna de la Muerte avanzó con rapidez. Mérida cayó el 10 de agosto, Badajoz el 15 y Talavera el 3 de septiembre. El empuje se explicó por la capacidad táctica del Ejército de África frente a defensas improvisadas. En la retaguardia de ambos bandos crecieron cárceles improvisadas, ejecuciones sumarias y represalias políticas. Madrid se convirtió entonces en el centro del conflicto. El 6 de noviembre, ante el avance enemigo, el gobierno se trasladó a Valencia y dejó la defensa en manos del general José Miaja. Los atacantes cruzaron el Manzanares y penetraron en la ciudad universitaria, pero no lograron quebrar la resistencia. La defensa recibió tanques soviéticos T-26, aviones Moscas y Chatos y las primeras brigadas internacionales. Madrid resistía y la guerra dejaba de ser una campaña breve. La capital mostró además una transformación decisiva de la guerra moderna. Cerca de 1 millón de habitantes quedaron expuestos a bombardeos y combate urbano. Miles de civiles fueron evacuados con ayuda internacional. El habitante de la gran ciudad pasaba a convertirse en objetivo directo de la guerra. Fracasado el asalto frontal, los sublevados intentaron rodearla. En febrero de 1937 comenzó la batalla del Jarama para cortar la carretera de Valencia. En marzo llegó la ofensiva italiana de Guadalajara. El Corpo Truppe Volontarie desplegó decenas de miles de hombres con artillería, vehículos y apoyo aéreo. La operación buscaba una victoria rápida, pero terminó en derrota. Entre el 12 y el 19 de marzo, la contraofensiva republicana recuperó terreno y obligó al retroceso italiano. Mientras tanto, el Frente Norte pasó a ser prioritario.
El 31 de marzo de 1937 comenzó la ofensiva contra Vizcaya con apoyo aéreo de la Legión Cóndor y fuerzas italianas. El 26 de abril se produjo el bombardeo de Guernica. La destrucción convirtió el nombre de la ciudad en símbolo mundial de una nueva forma de guerra: atacar núcleos urbanos para quebrar comunicaciones, moral y resistencia. Bilbao cayó el 19 de junio, Santander el 24 de agosto y Gijón el 21 de octubre. La República intentó aliviar esa presión con ofensivas costosas. En Brunete, en julio de 1937, el Ejército Popular atacó al oeste de Madrid con apoyo de tanques soviéticos. La batalla dejó alrededor de 40.000 bajas sin modificar el equilibrio decisivo. En Aragón, la ofensiva sobre Belchite tampoco cambió el curso general de la guerra. A la vez, persistían graves divisiones internas entre anarquistas, comunistas, socialistas y republicanos. Los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona mostraron hasta qué punto la lucha política interna consumía energías esenciales. Con el norte perdido y la superioridad enemiga consolidada, el desgaste republicano se aceleró durante 1938 y comienzos de 1939. La pérdida de zonas industriales redujo producción y abastecimiento. Los bombardeos, el hambre, la escasez y los desplazamientos masivos agotaron a la población civil. La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 confirmó el colapso militar republicano. El 1 de abril de 1939, Franco declaró terminadas las operaciones tras 33 meses de conflicto. La victoria franquista alteró de inmediato el equilibrio político europeo. Italia y Alemania aparecieron como aliados eficaces de un vencedor. La Unión Soviética comprobó los límites de su ayuda indirecta, y observadores militares extranjeros habían estudiado bombardeos, maniobras móviles, guerra ideológica y movilización total. España no fue un episodio aislado, fue el campo donde Europa probó tácticas, armas y formas de violencia que pocos meses después reaparecerían a una escala mucho mayor. Austria y Praga, el precio del apaciguamiento y la expansión nazi. Desde mayo de 1933, los nazis austríacos, alentados y financiados desde Alemania, lanzaron una campaña sostenida de propaganda, intimidación y terror para desestabilizar al régimen de Engelbert Dollfuss. Berlín añadió presión económica con el llamado bloqueo de los 1000 marcos, que dañaba gravemente a una industria turística dependiente del visitante alemán. Dollfuss respondió intentando conservar la soberanía del país. En junio de 1933 prohibió al partido nazi austríaco y a sus organizaciones afiliadas. El movimiento pasó a la clandestinidad, pero no desapareció. Muchos militantes siguieron conspirando dentro del país, y miles cruzaron la frontera hacia Alemania, donde formaron la Legión Austríaca, fuerza paramilitar entrenada por los nazis alemanes. El pulso subió todavía más el 25 de julio de 1934, cuando miembros de las SS irrumpieron en la Cancillería y mataron a Dollfuss. La operación fracasó porque el ejército y la policía siguieron fieles al gobierno. Mussolini, entonces todavía dispuesto a impedir la absorción alemana de Austria, envió tropas a la frontera italiana. Hitler negó públicamente su implicación. Tras la muerte de Dollfuss, Kurt von Schuschnigg asumió la Cancillería y mantuvo la línea autoritaria de su predecesor. Miles de nazis austríacos fueron encarcelados, pero la posición internacional de Austria empezó a desmoronarse. Entre 1935 y 1936, Italia y Alemania se acercaron y Mussolini dejó de actuar como garantía de la independencia austríaca. Para el invierno de 1937 a 1938, Austria estaba aislada y sin apoyos externos efectivos. Hitler lo sabía. El 12 de febrero de 1938, Schuschnigg acudió a Berchtesgaden y se encontró con un ultimátum. Austria debía coordinar su política exterior y militar con Alemania, conceder el control policial al nazi Arthur Seyss-Inquart y amnistiar a los nazis encarcelados. Schuschnigg cedió y firmó. Todavía intentó una última maniobra. El 9 de marzo de 1938 convocó un plebiscito para el 13 de marzo destinado a reafirmar la independencia austríaca. Hitler reaccionó con furia. El 11 de marzo presentó sus exigencias finales: cancelación inmediata del plebiscito, dimisión de Schuschnigg y nombramiento de Seyss-Inquart como canciller.
Si Austria no aceptaba, las tropas alemanas entrarían. Schuschnigg se rindió y anunció por radio su renuncia. Tras su dimisión, los nazis tomaron las calles. Opositores, izquierdistas, judíos y simpatizantes del gobierno intentaron huir antes de que se cerraran las fronteras. En la madrugada del 12 de marzo, el presidente Wilhelm Miklas aceptó finalmente nombrar a Seyss-Inquart. Horas después, aunque Viena había cedido a todas las exigencias, las tropas alemanas cruzaron la frontera. No encontraron resistencia armada. Fueron recibidas con vítores y multitudes entusiastas en ciudades como Linz y Viena. El 13 de marzo, Seyss-Inquart firmó la ley de anexión. Austria dejó de existir como Estado soberano y quedó absorbida por el Reich. Para los cerca de 200.000 judíos que vivían allí, la anexión significó un giro brutal. Desde la noche del 11 de marzo y durante semanas, fueron golpeados, humillados y saqueados públicamente. En Viena, muchos fueron obligados a arrodillarse y limpiar las calles bajo insultos y golpes. 6 meses después, la presión se desplazó hacia Checoslovaquia. El objetivo era la región de los Sudetes, frontera montañosa, industrial y fortificada, donde vivían unos 3,5 millones de germanoparlantes. Hitler convirtió esa situación en instrumento político. El dirigente pronazi Konrad Henlein puso el partido alemán de los Sudetes al servicio de Berlín. Presentó exigencias imposibles de aceptar para el gobierno del presidente Edvard Benes. El 24 de abril reclamó autonomía plena y libertad para adherirse a la ideología nazi. Si Praga aceptaba, Berlín ganaba influencia. Si se negaba, Hitler obtenía el pretexto. Checoslovaquia era una república estable, con industria avanzada, un ejército moderno y fortificaciones fronterizas levantadas para frenar un ataque alemán. Tras el Anschluss, sin embargo, su posición se volvió mucho más peligrosa, porque ahora Alemania podía presionarla también desde el sur. Benes entendió el peligro y ordenó una movilización parcial el 20 de mayo de 1938. 10 días después, Hitler firmó una directiva secreta para una guerra contra Checoslovaquia que debía iniciarse a más tardar el 1 de octubre. Francia y Gran Bretaña, decididas a evitar la guerra, presionaron a Praga para que cediera. Chamberlain estaba convencido de que una concesión territorial podía satisfacer a Hitler. Benes se resistió, porque sabía que ceder significaba entregar las defensas montañosas, buena parte del aparato industrial y la seguridad estratégica del país. Aún así, la presión aumentó. El gobierno checoslovaco quedó aislado. La Unión Soviética anunció su disposición a ayudar, pero Benes se negó a ir a la guerra sin respaldo occidental. El 29 de septiembre de 1938, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Édouard Daladier se reunieron en Múnich. El gobierno checoslovaco no fue invitado. El acuerdo de Múnich obligó a Praga a ceder el Sudetenland. La ocupación alemana debía completarse antes del 10 de octubre. Poco después, Polonia tomó Zaolzie y Hungría obtuvo territorios en el sur de Eslovaquia y en Rutenia. Checoslovaquia perdió gran parte de su territorio, sus fortificaciones fronterizas y una parte decisiva de su base económica. Benes dimitió el 5 de octubre. Desde entonces, lo que quedaba del país entró en una descomposición acelerada. La llamada Segunda República, presidida por Emil Hácha, quedó militarmente indefendible y políticamente cercada. Alemania fomentó además la desintegración interna. En Eslovaquia, Józef Tiso se acercó a Berlín. En el este, Cárpatos, Ucrania, buscó su propia salida. El desenlace llegó en marzo de 1939. Hitler ya no fingía limitarse a reunir alemanes bajo un mismo estado. El 13 de marzo invitó a Tiso a Berlín y lo colocó ante una alternativa brutal: declarar la independencia eslovaca bajo protección alemana o arriesgarse al desmembramiento. El 14 de marzo, la Dieta eslovaca proclamó esa independencia. Esa misma noche, Hitler convocó a Hácha en Berlín y lo sometió a una presión extrema, advirtiéndole que la Luftwaffe podía bombardear Praga si no aceptaba. Hácha terminó cediendo. En la mañana del 15 de marzo de 1939, las tropas alemanas entraron en Bohemia y Moravia sin resistencia. Al día siguiente, desde el castillo de Praga, Hitler proclamó el protectorado de Bohemia y Moravia. Hungría ocupó al mismo tiempo Cárpatos, Ucrania. Checoslovaquia había desaparecido. Alemania ya no reclamaba fronteras, devoraba estados enteros. El pacto del diablo.
En el verano de 1937, Iósif Stalin convocó al Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y ordenó una operación que no tenía precedente en la historia militar moderna: la destrucción sistemática del mando propio. Durante los 18 meses siguientes, el Ejército Rojo fue sometido a una purga que eliminó a 3 de sus 5 mariscales, a 13 de sus 15 comandantes de ejército, a 50 de sus 57 comandantes de cuerpo y a 154 comandantes de división. Los métodos variaron entre fusilamiento inmediato, muerte bajo tortura durante el interrogatorio y condena a campos donde la supervivencia era improbable. Mikhail Tukhachevsky, el oficial de mayor prestigio de la institución y principal responsable de la modernización táctica del ejército, fue ejecutado el 11 de junio de 1937 tras un proceso que duró menos de un día. Los cargos eran espionaje al servicio de Alemania. Las pruebas habían sido fabricadas. Las consecuencias operativas resultaron inmediatas. Los oficiales supervivientes comprendieron que la iniciativa era peligrosa y la obediencia ciega era la única conducta compatible con la supervivencia. Regimientos que debían maniobrar esperaban órdenes que no llegaban. Comandantes que necesitaban decidir en minutos consultaban hacia arriba en cadenas de mando paralizadas por el miedo. El ejército más grande de Europa en términos numéricos era, en agosto de 1939, una fuerza sin sistema nervioso funcional. Stalin lo sabía. El Comité de Defensa del Pueblo elaboró en marzo de 1939 una estimación interna sobre la capacidad del Ejército Rojo para sostener operaciones ofensivas de gran escala. Las conclusiones no se hicieron públicas. Indicaban que la reconstrucción del cuerpo de oficiales exigiría entre 2 y 3 años adicionales para recuperar los niveles de competencia anteriores a las purgas. Stalin no disponía de ese tiempo si la guerra comenzaba ese verano. La conferencia de Múnich de septiembre de 1938 había producido en el Kremlin una lectura que Londres y París no anticiparon. La Unión Soviética no había sido invitada. Checoslovaquia, país con el que Moscú mantenía un tratado de asistencia mutua, fue entregada a Alemania sin que Stalin recibiera notificación previa ni participara en ninguna fase de las negociaciones. El secretario general interpretó la exclusión como política deliberada. Su análisis, expuesto ante el Politburó en reuniones reservadas, sostenía que las democracias occidentales no buscaban contener a Hitler sino orientarlo. La dirección natural de esa orientación era el este. Polonia primero, la Unión Soviética después. Chamberlain y Daladier no eran, desde esa perspectiva, dirigentes ingenuos que creían en el apaciguamiento. Esa convicción transformó el significado de las negociaciones anglo-franco-soviéticas del verano de 1939. En abril, Moscú había propuesto una alianza defensiva tripartita. En agosto, una misión militar franco-británica llegó finalmente a la capital soviética en un barco mercante de velocidad ordinaria, sin poderes ejecutivos para cerrar acuerdos definitivos y con instrucciones de explorar antes de comprometer. El general Dumenc, jefe de la delegación francesa, y el almirante Drax, jefe de la británica, se presentaron ante Kliment Voroshilov, comisario de defensa soviético, sin credenciales firmadas por sus respectivos gobiernos. Voroshilov suspendió las sesiones el 17 de agosto. Las negociaciones habían durado 12 días y no habían producido ningún acuerdo operativo sobre el único punto que importaba: el derecho del Ejército Rojo a entrar en Polonia y Rumania si Alemania atacaba. Varsovia y Bucarest se negaban a autorizar ese tránsito. Londres y París no presionaron con la urgencia necesaria para forzar una respuesta. Para Stalin, aquello confirmó el análisis de Múnich. No había socios serios al oeste. Mientras la misión franco-británica todavía negociaba en Moscú, Joachim von Ribbentrop llegó a la capital soviética el 23 de agosto de 1939 con plenos poderes para cerrar un acuerdo en horas. La delegación alemana traía instrucciones de Hitler para aceptar prácticamente cualquier condición territorial que Stalin pusiera sobre la mesa. Berlín necesitaba la neutralidad soviética antes del 1 de septiembre. Stalin recibió a Ribbentrop en el Kremlin a las 15 horas. El secretario general realizó comentarios irónicos sobre la lentitud de la misión británica. Negoció personalmente los detalles del mapa, señalando líneas con el dedo sobre papeles extendidos en la mesa y preguntando por puntos geográficos específicos. A las 2 de la madrugada del 24 de agosto,
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la Unión Soviética firmaron el Pacto de No Agresión. Stalin propuso un brindis por Hitler. Ribbentrop respondió con uno por Stalin. El documento público establecía neutralidad mutua en caso de que una de las partes fuera atacada por una tercera potencia. El protocolo adicional secreto dividía Europa Oriental en esferas de influencia mediante una línea trazada sobre Polonia a lo largo de los ríos Nariu, Vístula y San. Al oeste de esa línea, Alemania. Al este, la Unión Soviética. Finlandia, Estonia y Letonia quedaban asignadas a la esfera soviética. Lituania, inicialmente en la alemana, sería transferida mediante un protocolo complementario firmado el 28 de septiembre. Besarabia, territorio rumano, quedaba reconocida como interés soviético sin objeción alemana. El protocolo fue clasificado de inmediato con el nivel máximo de secreto disponible en ambas burocracias. Una copia permaneció en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, otra en los archivos personales de Stalin. Cuando las tropas estadounidenses capturaron los archivos alemanes en 1945, el documento apareció en microfilm. La Unión Soviética negó su existencia durante 44 años. Los gobiernos de Estonia, Letonia y Lituania en el exilio construyeron durante ese período una argumentación jurídica y diplomática sostenida sobre la exigencia de que Moscú reconociera el origen ilegítimo de la ocupación. En agosto de 1989, exactamente 50 años después de la firma, 2 millones de personas formaron una cadena humana de 675 kilómetros atravesando los 3 países bálticos. La cadena recibió el nombre de Vía Báltica. 16 meses después, los 3 países recuperaron la independencia. El Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión Soviética reconoció formalmente la existencia del protocolo secreto el 24 de diciembre de 1989, 4 décadas y 4 meses después de que Stalin lo firmara. Los dos cálculos que produjeron el pacto partían de premisas distintas. Hitler obtenía la eliminación del riesgo inmediato de guerra en 2 frentes. Con la neutralidad soviética asegurada, podía destruir Polonia, absorber sus recursos y redirigir después la maquinaria militar hacia el oeste sin exponer el frente oriental. Stalin obtenía territorio, tiempo y la expectativa de que Alemania y las potencias occidentales se destruyeran mutuamente mientras la Unión Soviética reconstruía su aparato militar. Uno de los dos había firmado un documento que el otro no tenía intención de respetar. Con la destrucción de Checoslovaquia quedó claro que las ambiciones del Reich iban mucho más allá de reunir poblaciones germanas. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia Polonia. Polonia, comienza la matanza. El nuevo objetivo era evidente. Danzig, ciudad libre bajo supervisión internacional, y el corredor polaco que separaba Prusia Oriental del resto de Alemania. Ante sus generales, Hitler dejó clara una meta más profunda: destruir a Polonia como Estado y abrir el camino hacia el este. Varsovia rechazó las exigencias alemanas sobre Danzig, una carretera extraterritorial por el corredor y una subordinación política encubierta. Ceder significaba seguir la ruta de Austria y Checoslovaquia. El 31 de marzo, Chamberlain anunció que Gran Bretaña garantizaría la independencia polaca si era atacada. Francia asumió el mismo compromiso. Berlín restó valor a la advertencia. El Führer seguía convencido de que británicos y franceses retrocederían cuando llegara el momento de escoger entre la guerra o Polonia. El 3 de abril ordenó preparar el Fallweis, el plan para invadir Polonia antes de terminar el verano. El pacto firmado en Moscú había despejado el último obstáculo. Hitler sabía que Polonia afrontaría la invasión sola. La última semana de agosto fue una cuenta atrás. El 25 se formalizó el pacto anglo-polaco. Hitler aplazó brevemente la invasión, todavía esperando una retirada británica. Paralelamente organizó una falsa negociación, exigencias nunca entregadas formalmente, plazos imposibles y contactos diplomáticos vacíos. La decisión militar ya estaba tomada. El 31 de agosto, las Schutzstaffel ejecutaron una provocación preparada por Reinhard Heydrich. Agentes alemanes simularon un ataque polaco contra la emisora de radio de Gleiwitz. Para reforzar la farsa, varios prisioneros de campos de concentración fueron asesinados y vestidos como supuestos agresores. La guerra sería presentada como una respuesta defensiva a una agresión inventada. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939, miles de motores aguardaban encendidos a lo largo de la frontera.
A las 4:45, el acorazado Schleswig-Holstein abrió fuego contra la guarnición polaca de Westerplatte. Columnas alemanas avanzaron desde el norte, el oeste y el sur. Más de 60 divisiones, cerca de 1,5 millones de hombres, 2.000 tanques y centenares de aviones. La Luftwaffe atacó aeródromos, nudos ferroviarios, puentes y columnas en marcha desde las primeras horas. Westerplatte resistió una semana bajo bombardeos continuos. Cracovia cayó el 6 de septiembre. En las carreteras, civiles huían con carros y bicicletas, mientras los ataques aéreos golpeaban rutas saturadas de soldados y refugiados. Las unidades blindadas perforaban líneas, cambiaban dirección y cerraban bolsas de resistencia. Entre el 9 y el 19 de septiembre se libró la batalla del Bzura, la mayor contraofensiva polaca de la campaña. Varias formaciones atacaron el flanco alemán al oeste de Varsovia e infligieron pérdidas serias en los primeros días. Blindados, artillería y aviación alemanes concentraron fuego y destruyeron el último esfuerzo ofensivo a gran escala. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Europa entraba formalmente en guerra por segunda vez en una generación. Varsovia celebró la noticia esperando ayuda rápida. En el oeste no llegó ninguna ofensiva decisiva. El ejército alemán seguía avanzando. Tras las líneas alemanas, unidades de las Schutzstaffel, policías especiales y milicias iniciaron arrestos, ejecuciones sumarias y ataques contra judíos, sacerdotes, funcionarios y figuras locales. Numerosos pueblos fueron incendiados. La campaña contra Polonia no era solo militar. Desde los primeros días aparecieron métodos de ocupación racial y política que después se ampliarían a escala continental. El 17 de septiembre llegó el golpe final. El Ejército Rojo cruzó la frontera oriental polaca. El gobierno polaco abandonó Varsovia y se dirigió hacia Rumania. Atrapada entre dos invasores que avanzaban desde flancos opuestos, la resistencia nacional quedó estratégicamente rota. Varsovia capituló el 28 de septiembre tras semanas de bombardeos, incendios y escasez extrema. Polonia perdió alrededor de 70.000 muertos, más de 130.000 heridos y unos 700.000 prisioneros frente a Alemania, además de nuevas pérdidas en el este. El Estado polaco había sido borrado del mapa por cuarta vez en su historia. En la zona alemana comenzaron anexiones, deportaciones y una persecución sistemática contra élites nacionales y población judía. En la zona soviética llegaron arrestos masivos y eliminación de estructuras políticas polacas. Con Polonia destruida, la paz nacida en 1918 se hundía definitivamente en un conflicto que dejaría decenas de millones de muertos. Si este documental te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte los próximos.